normal es el mismo. Es el que tiene más peso de poder llevarse a cabo. ¿Sí? Y el pesimista y el optimista, ¿cuánto tiene de peso de ocurrencia el pesimista o el optimista? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Cuánto tiene de peso de ocurrencia el tiempo pesimista o el optimista? El pesimista tiene uno. ¿Tiene qué? El pesimista tiene uno. No, de probabilidad de ocurrencia. Eso lo hicimos. ¿Ah? Menor al normal. No. Ese. Ese. Este. No estoy hablando de probabilidad, estoy hablando de el tiempo optimista más 4 veces el tiempo pesimista más el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido entre 6 me da cuánto. El tiempo de la ruta crítica. Tiempo esperado de la actividad. Ese, bro. Promedio. Profesor. ¿Qué es ese, amor? ¿Cuánto me da? Es el tiempo promedio de la actividad. Nada, Es el tío, la varianza. Sí. ¿cuánto de peso le da acá? 4. 4. Acá 1. 1. Acá 1. y yo sumo cuánto me da. 6. 1. 100%. Ah. Ahora les pregunto, ¿cuánto de probabilidad tiene el peso pesimista, optimista y pesimista? Ah, Cualquiera de los dos. 20%. 30%. Vamos a matemáticas. No es 50%. Un sexto más 4 sextos más un sexto. ¿Cuánto me da? 6 sextos. 16.67, profesor. 16.67. 16 o decir un sexto de probabilidad, ¿no? Un sexto de probabilidad. Un sexto de probabilidad. Pero. Un sexto. Esto tiene 4 veces, o sea, 4 sextos de probabilidad. Pregunta de examen, ¿no? Lo recuerdo. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del tiempo más probable? 16.67. Sexto. ¿Ah? Sexto, profe. ¿Cuánto? Sexto. ¿Cuánto? ¿Cuántos quebrados en fracciones? No. 4 sextos. 4 sextos. 4 sextos. Puntos para todos. ¿Qué? Si lo llevamos a matemáticas, Se homogeniza. No. es decir, lo mismo, 2 tercios. Sí. Listo, jóvenes. Hemos calentado. Ya, pero eso no viene en el examen, ¿no, profe? Luego he cambiado, mira, ahora me negro. Entonces nos habíamos quedado que para diseñar la red, ¿qué tiempo utilizo en la red? Para diseñar la red, ¿qué tiempo utilizo en los nodos de la red? El tiempo normal. No, el tiempo esperado de la ruta crítica del tiempo. Calculamos el tiempo. Esa fórmula. Tiempo promedio. ¿Tiempo promedio de qué? De la actividad. Para graficar la red P, que tiene 3 tiempos, lo que hago es sacar, en esta formulita saco el T esperado de cada actividad, que es el tiempo esperado de cada actividad. Con ese tiempo es el que yo grafico y trabajo los tiempos tempranos, los tiempos tardíos, las holguras y estimo. Ahora, sobre todo en PER, una red puede tener más de una ruta crítica. ¿Ya? También
más de una ruta crítica. Sí, sí, me di cuenta. Y por consiguiente puedo decir, o puedo afirmar, que una actividad o varias actividades pueden comprender o pueden estar en las dos rutas críticas. Ejemplo, yo tengo la primera ruta, actividad A, la C, la E y la H. Es una ruta. Tengo otra ruta que es la A, la D, la F y la J. ¿Qué actividad comprende o está comprendida en las dos rutas? La A. ¿Qué es la actividad? O también puede estar la E, si yo lo pusiera acá. ¿Qué actividad? También está la E. Ahora les pregunto, si esta ruta me da el tiempo máximo en que se cumple el proyecto, me da el tiempo que la ruta crítica lo que me estima es el tiempo máximo, no es el tiempo mínimo, es el tiempo más largo que me permite acabar el proyecto. Si en esta ruta, ¿qué es esto? Tiempo esperado. ¿Tiempo esperado de qué? De la red de... No es de la actividad. Este es tiempo esperado de la actividad. Del Tiempo proyecto. esperado Del proyecto. del proyecto. ¿Sí? Me vota 25. La ruta ACEH me vota 25. ¿Cuándo me votará la ruta crítica ADEJ? 25. ¿Ah? 25. También 25, póngale. 25. O sea, si hay otra ruta, si me voy por ese camino, me va a votar. No puede votar una ruta distinto valor. Por algo se llama Tiempo. actividad de la ruta crítica, es el tiempo más largo que me permite acabar el proyecto. En promedio, porque estamos trabajando con promedio, ¿no? En promedio. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nuestra red, tenemos nuestra ruta crítica, tenemos nuestro TE, y para trabajar con probabilidades necesitamos. ¿Iba a preguntar? Sí. ¿Qué pasa si en una ruta crítica tengo más actividades que en la otra ruta? No le interesa. Pero me convendría escoger alguna de ellas, tal vez. Las dos rutas son críticas y las dos tengo que poner sumo cuidado en ambas. No es por el hecho de que sea una más larga, digo, en esta tengo que tener más cuidado que esta que está corta, porque una actividad crítica tiene 0 de holgura, ¿sí o no? Sí. O sea, Porque yo podría pensar, ¿no? Que tal vez me resulta más fácil realizar una actividad más larga que varias pequeñitas, ¿no? mira, tú tienes esto, ¿no? Una nueva, Esta es una ruta larga, digamos. El hecho de que tú vayas por acá de frente o te vayas por acá, los dos me van a votar al mismo tiempo. ¿Sí? No va a ser mal. Esta ruta, yo no puedo decir esta ruta es la que me conviene y esta ruta no. Las dos rutas tengo que tener cuidado porque cada una es una actividad crítica. O sea, esta sea corta, sea larga, esta actividad tengo que tener cuidado para que no se demore, porque un tiempo que se demore una actividad crítica aumenta el tiempo del proyecto. O sea, acá no es qué actividad que tiene menos me conviene. ¿Y qué hago con la otra que es más larga? La descuido, la dejo de lado, peor. Porque si tú te pones en esta es la que tengo que tener cuidado. Y me pongo énfasis en esta. Y me olvido de esta. Más actividades, no me interesa. Entonces, ¿qué gano poniéndome acá énfasis en cuidar esta? Y en esta de repente se demoró 5 días. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve haber cuidado esto cuando acá me olvidé y el proyecto se va a alcanzar? O sea, por más que haya hecho acá un control de la actividad que se cumpla y me descuide de esta porque es la más larga, me va a afectar mi vida. ¿Sí? Una pregunta, en caso que hayamos las críticas y al momento de la disolución normal se trabaja con la dirección estándar de la ruta crítica, ¿verdad? Sí. En ese caso,
la desviación estándar tiene que escogerse una sola ruta crítica o tiene que considerarse todo. Cuando estimamos la desviación, primero las varianzas, ¿no? Y luego la sumatoria de las varianzas de la ruta crítica me da, sacándole la sumatoria, sacándole la raíz cuadrada, me da la desviación estándar. Entonces, en ese sentido, por eso, si yo tengo dos rutas críticas, cuando yo sume las varianzas, tengo que sumar las varianzas de todas las actividades críticas. Sea una ruta, sea dos, todas las actividades. No es que yo esta ruta y calculo su desviación estándar y esta ruta calculo su desviación estándar, no. Las junto. Y en base a esas actividades críticas, sus varianzas, las sumo, saco la raíz cuadrada y voy a tener la variación estándar de las rutas críticas. Juntas. ¿Ya? Juntas. Solo acá me sucede eso. Se cancela el clase. Entonces necesitamos Ya no. esta formulita ya lo saben, ¿verdad? Sí. ¿Para qué servía esta? Esta es la que nos va a servir para estimar las probabilidades que vamos hoy día a profundizar. Con las estadísticas, ¿no? ¿Sí? El tiempo esperado de culminación del proyecto es la sumatoria de los tiempos de la ruta crítica, que vendría a ser la sumatoria de todas las críticas. La varianza de la ruta crítica, ¿no es cierto?, es la sumatoria de las varianzas de las actividades de la ruta crítica, solo de la ruta crítica. Si a esa sumatoria de las actividades de la ruta crítica le saco la raíz, tengo la desviación estándar de la ruta crítica o las rutas críticas. Y esto me permite hacer la estimación de probabilidades. Tx es un valor que yo hago la sensibilización. ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se demore 3 semanas más de lo tiempo estimado promedio? Entonces, ese es Tx. Ahora, T es un dato que yo ya le calculo. ¿Dónde lo he calculado eso? El tiempo En la red, ¿no? Cuando hago la red, tengo el T, que es el final. Ese es el T. La desviación estándar, ¿también lo tengo como dato? Sí, ¿no es cierto? Una vez que he estimado mis actividades críticas, he sacado la varianza, he sumado la varianza de esas actividades críticas, le he sacado la raíz cuadrada, tengo la desviación estándar. ¿Y qué es Z? Z es el estimador en donde se asume, entre comillas, que los datos de esa red adoptan una curva normal. ¿Sí? Una curva normal. Y Z viene a ser el estimador de esa distribución normal. Que eso lo vamos a encontrar en las famosas tablas de distribución. Que, bueno, yo les mostré que trabajo yo con una tabla de distribución estandarizada, pero también hay tablas del lado derecho, le llaman así, y del lado izquierdo de la distribución. Cuando yo diseño mi curvas, acá está el T, es un dato. Se supone que es una distribución normal, y cuando hablamos que es una distribución normal, hablamos de una distribución simétrica. Y al ser simétrica, lo que viene en un lado es idéntico al otro lado. Entonces, si es una distribución simétrica, dijimos que es de 50% y es de 50%. También dijimos que de esa distribución normal, por encima del promedio, en este caso hacia la derecha, ¿qué se hace? Cuando quiere encontrar probabilidades, se suma. Cuando está por debajo del promedio de culminación del proyecto, se le resta. ¿No es
Eso. Entonces, cuando hablamos nosotros, el estimador Z es lo que vamos a encontrar en la tabla. Les dije que hay tablas en donde, en base al estimador Z que encuentres, cuando tú haces esa tabla, y ya te da la probabilidad total estimada. O sea, no vamos a estar sumando ni restando, sino que da, ¿verdad? Si utilizas para este lado, también hay tablas del lado izquierdo. En la misma tablita, si ustedes ven, la distribución está pintada de este lado, ¿no? Y en el otro lado está pintada de este lado. Entonces, cuando tú vas, encuentras también directamente. Pero ¿qué pasa con la tabla estandarizada? La tabla estandarizada no es que encuentre el lado derecho, sino es, asumes que tú tienes ya un lado, ¿sí? Y con la probabilidad que encuentres, si está por encima, le sumas esa probabilidad que encuentres y vas a tener el total. Cuando está por debajo, me va a salir un Z negativo, ¿sí? Y se supone al salirme Z negativo quiere decir que tengo que restar, porque es menos del 50% de lo que voy a tener. Entonces esa probabilidad lo tengo que restar a ese 50 para encontrar la probabilidad. Y también hoy día vamos a tocar qué pasa cuando es un rango de probabilidad intermedio. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar que el proyecto se termine entre, vamos a poner, si es 25, digamos si es 25, entre 23 y 27? ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine? Entre 23 y 27. Es esta probabilidad. La parte del centro. Entonces, si eso yo voy a una tabla, no hay tabla del lado del centro, no hay tabla del centro. ¿Sí? Yo voy a ir lado uno derecho, por uno. pero no tengo del lado centro. Entonces, esto solo es por simple cálculo de diferencia, se estima. ¿Verdad? Hoy día vamos a hacer ese casito para profundizar. Por ahí tenemos entonces esos datos. Habíamos visto que en el examen les va a venir la tablita, les va a venir la tablita con los datos hasta acá. Eso es, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer el examen? Encontrar T minúscula, ¿no es cierto? Con la fórmula. Y también aprovecho para estimar las varianzas, que también está en la formulita, ¿no? Claro que esta vez en el examen no van a tener nada de material, tienen que aprenderse de esa formulita. No, son muchas fórmulas. Son muchas fórmulas. Porque estadísticamente en los dos exámenes se les ha dado el material para que tengan y hemos jalado. estudian. Porque tienen el material, dicen, no, ¿para qué vestir si tengo el material? Ya este semestre sí, El único que ha estudiado ha sido nota Pared. Por ahí las dos señoritas, por ahí tres están con 10. Entonces, eso en el examen les va a venir para que estimen eso. Y una vez que tengo el tiempo estimado de cada actividad, pues lo paso a cada actividad y con eso hacemos como si fuera CPM, ¿no? Pues tempranos voy sumando, ya sabemos que cada una actividad llega, más de una actividad la precede, el tiempo final temprano mayor es el que se pone. Y de regreso venimos restando y vemos que ahí cuando a una actividad le antecede o la precede más de una, entonces se toma el menor de los tiempos de inicio tardío. No olviden que esos son inicial temprano, inicial tardío, temprano, final tardío, inicial tardío. Eso me equivoco. Luego de eso, ¿qué hacemos? Pues estimamos pues las famosas Ruta crítica. ¿qué se llama? Holguras. Y sabemos que aquellas actividades que tienen holguras cero son las actividades que comprenden la ruta crítica. Son las actividades que comprenden la ruta crítica. Entonces, no les va a venir en el examen CPM, porque CPM está incluido acá. ¿Sí? CPM está incluido. Una vez que tengo mi red,
Con estos datos yo encontré que la ruta crítica comprende la actividad A, C, E, J y K. Entonces me voy a mi tablita, a mi primera tabla y las selecciono. ¿Qué actividades son la ruta crítica? La A, la C, la D, la J y la K. Se supone que la sumatoria de esos tiempos me debe dar lo mismo que me ha votado, en la red. Me debe dar. O sea, es imposible que en la red me vote otro valor con la suma de esto. Tiene que ser la misma. Y aprovecho, dijimos que para encontrar la desviación estándar es la sumatoria de las varianzas de las actividades de la ruta crítica. Solo se suma, a esa suma le saco la raíz y tengo la desviación estándar. No cometan, no es que se sume todo. Muchos suman todo. ¿Por qué voy a sumar todo si no es, esta actividad no son críticas? ¿Listo? Entonces, teniendo ya la desviación estándar, ¿ya? Les pregunto nuevamente, 71.5 ¿cuánto es? ¿Es? T. Tiempo espera. 71.5. Habíamos dicho que la confiabilidad, o sea, la confianza que yo tengo es 50%. si yo trabajo a una desviación estándar, estoy trabajando a un 68% de fiabilidad, es decir, de confianza. Si yo trabajo con dos desviaciones, al 95%. Y si yo trabajo con tres desviaciones estándar, al 99%, 99%. ¿Qué se sugiere trabajar? Profesor, ¿a qué se refiere con tres desviaciones con una desviación? No entiendo. Este promedio, este es el promedio. Sí. Hacia ambos lados hay datos que están dispuestos por acá. Sí. Lo que hace el promedio es ajustar de una recta, ¿no es cierto? Claro. Pero hay datos que están pues Más dispersos, que no están en la red. Entonces, para trabajar con estos datos, yo digo, si yo trabajo a una desviación estándar, pues estoy trabajando solo esta partecita, más pegados, la parte del medio. más pegados a los que más se acercan al promedio. Si yo trabajo a dos, agarro más datos, agarro más datos. Y si trabajo a 99, pues agarro casi hasta acá, ¿no? Claro, se supone que a mayor desviación estándar hay mayor riesgo, más dispersión, más riesgo. Entonces, ¿qué sugiere? Trabajar al 68% de confiabilidad, pues no me garantiza que el proyecto termine con esos datos que yo estoy calculando. No sé si a ustedes les dije o lo repito. ¿Qué pasa si a un candidato, ahora que han tenido elecciones ustedes, no sé si ahora va a ir candidatos estudiantiles, a ese candidato estudiantil usted le hubieran hecho una encuesta de preferencia, de votación, y le hubieran dicho a ese candidato, tú vas a ganar, estás liderando las encuestas, y el candidato te diga a qué porcentaje de confiabilidad me estás diciendo que yo estoy encabezando, al 68%. ¿Usted cree que ese candidato les va a creer que es posible ganador? No, nunca nadie va a trabajar a esa confiabilidad. Entonces, pero si tú lo dijeras al 95%, hay un margen de error de 5% que pero ya la confiabilidad es mayor. Ahora, el otro extremo, al 99%, que también hace que ese dato acá, que están acá, los que están más acá, también sean considerados. Entonces yo no quiero considerar eso, me prefiero esta parte. Entonces, estadísticamente, siempre se trabaja al 95%, es decir, con dos desviaciones estándar. Ahora les pregunto, eso lo vamos a llevar acá. ¿Cuánto es la desviación estándar acá? 4.32. 4.32. ¿Qué quiere decir la desviación estándar? Que del promedio, ¿sí?, hacia arriba puede ser algo más o hacia abajo
Algo menos. Pero ya tengo esa confianza al 68%. Les pregunto, si yo trabajo, pregunta también del día jueves, en lo que espero, ¿no? Les pregunto, si yo trabajara al 68% en este proyecto, ¿cuál sería el tiempo más largo en culminar y el tiempo más temprano en acabar el proyecto? Considerando una desviación. A ver. Solo una desviación está. No, tú. No, tú. 75 punto 82. y el más temprano Ah, ya. Ay, claro. Sería lo resto. ¿cuánto sería? Pues? 67 a 18. 67 punto 18. Sí. Ese sería mi rango considerando. Ese sería mi rango considerando una desviación. O sea que el proyecto lo pueda culminar semana 67 es el más corto. o semana 75. pero a una confianza de 68%. no me conviene. Si fuera con 95%. Si fuera a 2 desviaciones estándar, ¿cuál sería la lógica? ¿Cuánto? 80.14 y hacia abajo 62.86. ¿Cuánto? 62.86. 62. 86. 86. 86. Ponle puntos a los dos jóvenes. Ahí ya. Corregí. ¿Cuál él. No, yo también les dije el otro 67. ¿Cuál? 67. El mejor punto para nadie, No he escuchado. Soy Santo Tomás, ver para creer. Pero te voy a tener en mapeada una participación más y ya te. Es la palabra que ahora de moda. Hay que mapear. Hasta los mismos enamorados hay que mapear. Estudio de mercado. Entonces, a 2 desviaciones estándar es mucho más seguro. ¿Por qué es mucho más seguro? Pues es porque me doy más tiempo, sobre todo en esto, me doy más tiempo a alargar la comunicación. ¿Sí? Y no hacerlo. Claro, hay un 5% de que no ocurra esto. Pero eso ya sabemos, ¿no? ¿Y si fuera el 99%? Al 99% pues ya exageraría. Pero es más seguro. Sí, pero ya ahorita vamos a ver cuando más largo es el proyecto, más ¿Más riesgoso? tiempo y recursos Ah. involucra. ¿Listo? Pero esto es fácil cuando quiero trabajar a desviaciones estándar, ¿no? A 1, a 2, a 3. Pero ¿qué pasa si yo digo, cuál es la probabilidad de que el proyecto se demore 2 semanas más? 2 semanas más. Entonces acá no tengo que se llama la probabilidad de ocurrencia, solo tengo datos de la semana. Entonces acá no puedo decir pues, ya pues hice 2 semanas, entonces esto tengo que, ¿cómo le llaman esto? Desviación Prorratearlo para ver en semana, ¿no? Una semana. Entonces para eso entra a tallar esta formulita de sensibilización para encontrar Tx menos Tx sobre la desviación estándar. En donde puedo hacer para una semana, para 2 semanas, una semana y media, hacia abajo, hacia adelante, ¿no? Pero me permite hacer un primer análisis respecto a las desviaciones estándar. Entonces,
que va a venir, ¿ah? Puede venir datos, ¿no? Tenemos la desviación estándar de 2 semanas. Tengo un tiempo estimado del proyecto de 28 semanas. ¿Cuál es el tiempo de culminación más largo considerando 2 desviaciones estándar? Respuestas: 30, 28, 32, 36. 32. ¿Cuál es la respuesta? 32. 32. Con 2 desviaciones estándar. 28. Desviación estándar 2. Le estoy diciendo cuál es el tiempo más largo, no temprano, sino más largo de acabar el proyecto. A ver. ¿Ah? 30. Con 2. 32, profe. 20. Estamos haciendo la simulación de la práctica y estamos fallando. Hay que, si viene 3, pero solo es el pedido de Más largo. la más larga, porque también le puedo pedir El más temprano. más temprano. ¿El más temprano es el que se suma? ¿No? El más temprano es el que está hacia este lado. Es el que se resta. hacia adelante. En otras palabras, el más optimista. Ah. El más optimista. ¿Cuánto tendría que, si fuera el más temprano, a ese mismo dato? 24. Ahí. 24, ¿estás segura, no? Sí, 24, Y si fuera 3, 22. ¿Segura? Y son preguntitas que van a venir. Listo. No. Vayamos a la parte. Esto habíamos explicado cómo se lee. No, otra vez. Otra vez. Herrera, ¿no? Malcriada. Gracias. Suficientes puntos. Dime la probabilidad cuando Z vale 1.55. Z vale 1.55. Más difícil, dice, profe. ¿Cuánto? 43, 44. Uno para cada uno, A ver, vamos a hacer la primera ronda. Ya. No calme, va para todo. Que vaya más rápido. uno para cada uno. De cero. Ya me entienden. Mejor ponga todos, ¿no? Que ponga todos. Esto tengo que grabar. No, lo construyo en mi memoria. Esta distribución, ¿cierto? Para encontrar las probabilidades por encima del promedio o por debajo del promedio a través de esta formulita. ¿Ya? Entonces, si yo quiero estimar, sabiendo siempre en el promedio lo que va es el TE, ¿cierto? Sí. En este caso el TE es 71.5. Me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto se retrase 2 semanas más del tiempo estimado? ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se retrase 2 semanas más del tiempo estimado? ¿Cuánto es el tiempo estimado? 71.5. Entonces yo tengo que aplicar mi formulita acá
¿Cuánto me está pidiendo TX? 2 semanas más. 2 semanas más. 73. No hay que poner 2, no hay que sumar. 73.5 menos 71.5 entre 4.32. ¿Cuánto me da ese valor? 2. 0.46. 0.4629. 0.46 29. 0.4629. Sí. Vamos a trabajar con dos decimales. 0.46. ¿Ya? Eso tengo que buscarlo. ¿Dónde? En la tabla. En la tabla. ¿Ya lo buscó? 0.1772. 0.17. Qué eficiente. Si eso lo llevamos a la tabla, 0.1772. O podemos decir 17.72%. Como el enunciado dice, ¿cuál es la probabilidad de que se demore más? ¿Hacia qué lado tengo que hacer el hacia la derecha, ¿cierto? Porque 73.5 estará por acá. Pero si la derecha no es más temprano. No, derecha es retraso. Más temprano. Se supone entonces que esa probabilidad de 17.72 es esta partecita. Que sumado a lo que ya tengo, que es 71, ¿cuánto vale? 71.5. ¿Cuánto llega a 71.5? ¿Ah? ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine en 71.5? 50%. 50%. 50%. Más, ¿cuánto es la probabilidad que he encontrado? Que tengo que sumarlo. 17.72. Ah, y se suman las probabilidades. ¿Cuánto me voy? 0.67. O lo que es lo mismo, 67.72%. Entonces, la probabilidad de que el proyecto se termine retrasándose 2 semanas, o sea, se termine en 73.5, es de 67.72%. Esa es la probabilidad. Claro, esto tiene que ir sumando todo esto.